En la 46ª clase de la Universidad X de 72, hoy comienzan los profetas originales. Después de ver, vimos al Creador, la creación original, la ley original, y ahora los profetas originales. Solo faltan los poéticos. La pluralidad de Elohim y la dualidad del Creador no está cita en la Biblia a través de los profetas. Tenga en cuenta, el profeta Daniel, el mayor sabio de su tiempo, revela la dualidad del Creador en el capítulo 2, verso 22, que encontramos allí. Él revela lo profundo y lo escondido, Él está en las tinieblas y en la luz. Por esta razón, todo sabe de las tinieblas y de la luz. Pero claro que eso es imposible, ¿verdad? Y, aún así, no entienden todavía al Dios de lo alto. ¿Acaso no procede del Altísimo así, el mal como el bien? Lamentaciones 3:38. ¿Hay un texto más directo que ese? Jeremías 16:4. Morirán de enfermedades graves. Nadie llorará por ellos. No serán sepultados, sino que servirán de estiércol para el suelo. Y ustedes piensan que mis pastorales son pesadas. Perecerán por la espada y por el hambre, y sus cadáveres serán el alimento de las aves y de los animales. Hay personas que recibo en los encuentros, incluso en la nave nodriza, y en el momento en que estoy haciendo pastoral, echo un vistazo rápido, y las personas están haciendo para mí, como diciendo, madre mía. ¿Será que este hombre no está yendo más allá de su límite? El profesor aquí es sabio, por eso estoy aquí, pero tiene sus límites. Ahora, él está con esta cosa de pastoral. ¿Sabes que esto ya hizo que alumnos de Suiza, este año, se desanimaran, se alejaran de la escuela de Suiza? 2 alumnos de Criciúma, en el pasado, se alejaron de la escuela de Criciúma. ¿Por qué razón? Porque piensan que el profesor Arca no tiene derecho a corregir a alguien. El hierro afila, el hierro. Las cartas de Pablo muestran corrección. Sin corrección, estamos perdidos. Ahora, necesito confiar para ser corregido. Mira el lenguaje de los profetas y dime. Vamos a recapitular la última clase. Conciencia pagana. Conciencia israelita. Conciencia babilónica. Siempre empezamos como laicos, ignorantes, pequeños, paganos. Después se convierte en Israel, lleno de conocimiento. Y entonces vienen los profetas. Mira, Jeremías, aquí. ¿Por qué fue enviado Jeremías? ¿Sabes por qué los profetas? Todos terminan con, casi todos los profetas terminan con IAS, Miqueas, Abdías. Isaías, Jeremías, ¿sabes por qué casi todos terminan o con IAS o con él? Ezequiel, Daniel, ¿sabes? Porque ellos tienen el nombre de Dios. Jeremías. Isaías. Ezequiel. Daniel. Es él o está allí. Es el nombre de Dios. El nombre de Dios está en el nombre de los profetas, y es Dios hablando a través del hombre. No sé si prestaron atención, que había una persona diciendo así en el chat. ¿Van a aprender con acá o con el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo usa hombres, profetas. El Espíritu Santo nunca va a hablar contigo directamente. Si alguna vez imaginaste que el Espíritu Santo te hablaba, es tu propio ego desgraciado. Porque el Espíritu Santo usa hombres. Ese es el filtro, confiar en hombres, amar al ser humano. Por eso toda ley se resume en amor. Y amor es confiar. Y lo peor que existe es confiar en otro ser humano. Porque confiamos en cualquier cosa, pero no en otro ser humano. Pero ese es el filtro de Dios, habitar en los hombres y ser amado a través de los hombres. ¿Y entonces? Daniel, Ezequiel aquel. Por coincidencia, aquel. Pero está ahí, verás. Su lenguaje es un lenguaje que yo nunca he usado. Ya he hecho pastorales aquí difíciles, que te torcieron, sufrieron. Pero nunca usé ese lenguaje. Pero es Dios. ¿Aguantaríais esa palabra? Solo que, si no escucháis a estos hombres hablando en ese tono, sabéis lo que os va a pasar.
Os transformaréis en Laodicea y Babilonia. Os llenaréis de ego, enriquecidos, y de nada tengo falta, y van a caer. Y ahí viene el fenómeno Lucifer. Y cae. Maldito el hombre que confía en sí mismo. No, hombre, quiero decir, en sí mismo, en el original, y no en otro hombre, obviamente, porque si no, ¿dónde está el entendimiento del amor? Así, dice el Señor. He aquí que estoy planeando una desgracia. Vaya. Por eso, es mejor corregir vuestros errores, porque si continuáis en el mal, me daréis legitimidad para ejecutar mi plan malvado. Dios mío, Jeremías 18:11. ¿Hay algo más claro que eso? Sí, esto solo está comenzando. Jeremías, el profeta del cautiverio babilónico, al igual que Ezequiel, conocía bien la dualidad de Elohim. Mira también en Jeremías 19, del 8 al 11. Haré que vuestra ciudad quede desierta y que vosotros seáis llenos de victoria, sabor a miel. Eso es. Seréis humillados. Os veo comiendo a vuestros propios hijos para no morir de hambre. Os veo comiendo la carne de los próximos. Pasaréis mucha hambre durante el asedio hecho por Babilonia. Habrá tantos muertos que no habrá lugar para sepultarlos. Dios es bueno todo el tiempo, Josimar. Imagina si hablara en ese tono con las personas del ex. Recuerdo algunas correcciones que hice en algunos encuentros. Ya se volvieron rápidamente 20 y 30 contra mí. Imagina. O incluso, dijo Oseas, la gloria de Efraín le huirá como un pájaro. Ningún nacimiento, ningún embarazo, ninguna concepción. Aunque críen hijos, los pondré de luto, cada uno de ellos. Mira, eso. Ay de ellos, cuando mi destra se aleje, mi sexa se acerque. Oh, Señor, ¿qué les dará? ¿Sabes lo que Dios les dará? ¿Están totalmente preparados para el resto del tiempo? Oh, Señor, ¿qué les dará? Hablen conmigo, todos ustedes, pierdan ahí, pregunten ahí. Oh, Señor, ¿qué les dará? ¿Quieres saber? Dals, vientres que aborten, y pechos resecos. Todo esto lo veo en el futuro, como consecuencia, porque en el pasado, desde Gilgal, he tolerado vuestros errores y la ruptura del contrato. Aunque críen hijos, sus queridos hijos morirán, porque ya no los soporto más. Vuestros líderes religiosos y políticos de nación exclusiva serán más comunes que los otros. ¿Qué está diciendo Dios? Lo mismo que dijo a la Odisea, lo mismo que dijo a Babilonia. Os sentís exclusivos, santos, entonces haré que seáis profanos. Una guerra sangrienta, mujeres muriendo, niños siendo aplastados. Es lo que veo para vosotros. Oseas 10:14. ¿Es una broma? ¿Qué Dios? ¿Es ese que predica en las iglesias? Explícame. Ese Dios es el que se predica en las iglesias, Antonio. Rápido, Antonio. Revela. El gran profeta Ezequiel profetizó en 20, 25, 26. También os di leyes. Leyes malignas. Yo solo conozco la ley santa. Imposibles de obedecer y vivir. Como ustedes, religiosos, fueron malos, dejé que se contaminaran con sus ofrendas inútiles, hasta el punto de sacrificar incluso a los hijos a los dioses, creyendo que serían perdonados y atendidos. Todo esto lo permití porque ustedes son malos. Y deben temer mi mal. Dios mío del cielo, revelador. Este texto solo puede ser entendido junto con la lectura de Deuteronomio 12:31. Sin él, sin los originales, los ateos y agnósticos pueden pensar que Dios mandó sacrificar hijos.
Pero es al contrario. Oseas 3:16 revela la terrible dualidad del Señor. Vamos a ver. No es el quien no va a hacer, sino las consecuencias de los errores de ellos, D.S. Pueblo hipócrita que rompió el primer contrato. Consecuentemente, las invasiones de los imperios, paganos, enemigos sin piedad, matarían cruelmente a muchos hebreos. Es decir, Dios solo está haciendo aquello que el águila siempre hace, que un sabio hace. Cuando llegas a lo que llamamos ex, podría ser kung fu, nirvana, lo que sea. Cuando llegas a ese entendimiento, que Pablo llamó estatura, de varón, perfecto. Cuando llegas a ese entendimiento, máximo, que se entiende como Dios ve. Cuando llegas allí, entiendes una cosa. La vida está hecha de constataciones. Entonces, no hay mimimi, lloriqueo y ego bajo victimismo. Hay, sacrificar hijo, ni siquiera puedo pensar, estoy pensando en mis hijitos, mis nietos con Dios. No hay esas emociones. Escucha una cosa, tienes que entender una cosa consecuencia, constatación, avisas que ahí aún así, murió. Avisas una, avisas dos, avisas tres. Aún así, ¿esa es tu elección? Para Dios, ya has muerto. Es constatación, hijo mío. Entonces, las profecías son constataciones de lo temporal, porque Dios ya ha visto más adelante lo que va a suceder, y como nadie cambia. ¿Te das cuenta? Ahí estás tú, que eres pequeñito, todo emotivo, involucrado. ¡Ay, qué pena! Deja de tener pena. Es un tal de pena. La pena solo estorba. ¿Quién tiene pena? No entiende el objetivo de la piedad, la misericordia y la compasión. La piedad, la misericordia y la compasión no son pena, son empatía. Pero empatía con quien realmente es injusticiado y no con quien elige errar con el ego. Quien elige errar con el ego no merece empatía. Tenemos misericordia, compasión ¿de quién? ¿De quién sufrió una injusticia de alguien malo? Alguien malo fue y le hizo daño a alguien justo. El justo sufrió una injusticia, tenemos empatía. Ahora, basta con esa cosa de la pena. Si continúan en el mal, los espiaré como un leopardo, como una osa a la que le han robado sus hijos, los encontraré y les romperé las fibras de su corazón y seré como un león, pues allí los devoraré. Dios mío, las fieras del campo los despedazarán. Ver la anunciación de su futuro. Y no lo que el Creador realmente quería hacer. Pero se trata de un destino inevitable para quien es malo, cosechar el mal, incluso siendo advertido por profetas. Iluminar. Segundo Reyes 2:23. Entonces subió de allí a Betel. Y, mientras subía por el camino, unos niños salieron de la ciudad, se burlaban de él y le decían, sube, calvo, calvo. Hoy sería verdad, sube allí calvo, mira el calvo allí. Hablando del profeta. Y volviéndose él hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces, dos osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. 42 niños despedazados por una osa, porque llamaban calvo al profeta. Eso está en cualquier Biblia. Y la gente dice, Dios es bueno todo el tiempo. Llegó el tiempo de entender. Suficiente, ¿verdad? Suficiente. Basta de esta visión pequeña. Basta de esta visión pequeña. En 2 Samuel 8:4, el rey David se apoderó de 1000 carros de guerra, 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería de Hadadezer, rey de Zobar. Y, para no correr el riesgo de represalias, llevó 100 caballos de guerra y mutiló a innumerables caballos, cortándoles los tendones. Es difícil, ¿verdad? ¿Te imaginas leer esto aquí? La cuestión de la transposición. Hoy esta generación dice así, deja de prejuicios. Y número 2, ten empatía.
solo que no usan la palabra empatía. Usan otras palabras. Deja de prejuicios. Si lo pones, esta generación de ahora tiene una gran capacidad. Las personas que nacieron del año 2000 en adelante tienen una gran capacidad para ponerse en el lugar de las minorías, de las personas que fueron oprimidas en siglos pasados. Eso es bonito. Pero no logran hacer la empatía cultural. No hay capacidad para hacer la empatía cultural, para entender que aquí son esos tiempos, así, tiempos de guerra. Hijo, tiempos de guerra, o vas, o mueres. Son personas que no entienden, son personas de iPhone. Las personas de iPhone no saben lo que es un mundo de caballos y espadas. Tú. ¿Qué piensas? ¿Que ibas a coger un iPhone e ibas a luchar contra esas personas que hablan bonito hoy? Deja que entre un ladrón en tu casa. Deja que alguien haga daño a alguien de tu familia. Es gracioso que esas personas digan, yo no voy a servir a un Dios. Para mí, ese Dios no existe. No hay hasta él. Los ex profesores de filosofía, ex que ahora siguieron otro camino, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no existe. ¿Eso es novedad? ¿Eso es novedad? Hace 12 años que veo eso. De vez en cuando, alguien. Tú serás el próximo. Si entras en el Instagram de Filosofía X, uno de los primeros posts que dejé fijados, ¿cuál es? Disforizado. ¿Cuántos por ciento? Y digo así, en el post tú eres el próximo. En cada encuentro que hay de X, lo digo o no lo digo, miro a esa multitud, y, ¿qué digo? La mitad de vosotros no estará más conmigo el año que viene. ¿Lo digo o no lo digo? Él habla. Pero ¿qué tipo de profesor es este que no atrae a las personas? En lugar de cultivar, pastorear, proteger, acercar, ¿cómo vas a crecer de esa manera? No entiendes. Son constataciones proféticas. El ser humano es así. Si no lo has entendido aún, la mayoría solo se salvará por el fuego. Fuego. El dolor y la muerte. Fuego. Dolor y muerte. Entonces, esta generación de ahora tiene una empatía inmensa. Prejuicio, prejuicio o prejuicio. Entonces, alguien va y toca a tu gatito, perrito, pajarito y lo mata. Esa persona dijo, quiero la muerte de esa persona, yo mismo la mato. Se acabó, prejuicio, se acabó, se acabó. ¿Entendiste? Se acabó el amor, se acabó el lenguaje del amor. Tocó a mi animalito. Entonces, todos somos iguales. Solo que no conseguimos hacer transposición cultural. Estamos hablando aquí de hace 3000 años. ¿Se puede hacer transposición o no? Difícil, ¿verdad? Son pasajes difíciles de entender, convenimos, actualmente. Sin embargo, la empatía histórica solo es posible teniendo una perspectiva de análisis diferente a partir de la evolución para transportarse histórica y culturalmente al contexto de la batalla, para entender pasajes como un Reyes 13. Mira esto aquí, y cabalgó en busca del hombre de Dios, hasta que lo encontró sentado bajo el gran árbol. Como siempre ha sido, para dar autoridad a la frase, según sus intereses reales, los místicos usan. En nombre del Señor, Dios. En nombre de ayuno el ángel habló, ¿no es así? Un espíritu me reveló, Dios me mostró. Pero, este es el significado específico de la palabra ángel. Por ego, este hombre quería obtener favores políticos del rey. Es decir, el hombre fue asesinado por el león porque creyó en un profeta mentiroso, que decía haber visto un ángel. Aquí está la ejemplificación fiel de aquellos que creen en profetas, simplemente porque son ancianos. Confían por el prestigio de las canas. Confían por el misticismo y buscan atajos fáciles. Entonces,
Para resumir este pasaje, entender este pasaje, número 1, él quería un atajo, privilegio. Número 2, él era místico y no supo discernir una falsa profecía. Mira, conoce a tu Dios, él no perdona. No, tolera a los que no saben. Cribar, discernir, los que buscan atajos, ventajas, intereses, privilegios, los que mienten, pero también a los que creen en falsas promesas. Este pasaje prueba que, en la visión del Creador, el engañado en el sistema religioso es peor que el engañado. ¿Quién está congregando en una iglesia y no está de acuerdo con todo lo que allí se confiesa, todo lo que allí se profesa? Se está condenando. Si no estás de acuerdo con todo en tu iglesia, sal de allí, ya. Porque vas a ser condenado por la ley de tu iglesia. El ayuno original Isaías 58. Vamos allá, lindo texto, ¿verdad? Grita alto, no te contengas, levanta la voz como trompeta y anuncia a mi pueblo sus graves errores. Todos los días me buscan. ¿No es así en la religión? ¿Quién lo ve piensa que me aman? Mira, Dios hablando. Que se interesan por mis caminos. ¿Quién lo ve piensa que es una nación santa, que hace lo que es correcto? Pero rompieron el contrato. Ellos viven rezando y pidiendo lo que ellos piensan que es justo. Justo. Y siempre quieren estar cerca de mí. Nosotros ayunamos, oramos y adoramos, y el Señor aún no nos ha respondido como queríamos. Pero, justo después del ayuno y la oración, buscan sus intereses y materialistas, ustedes explotan a sus empleados. Yo los veo explotando a sus empleados. Pero, justo después del ayuno y la oración, ustedes están debatiendo, peleando con todo tipo de maledicencia e incluso violencia. Entonces aprendan, nunca quise que se quedaran sin comer, de rodillas, implorando bendiciones para mí. ¿Es eso lo que ustedes llaman ayuno? ¿Creen que eso es lo que quiero? Entonces aprendan el ayuno que siempre quise, que es luchar contra la injusticia, que es liberar a los esclavos y tratar a todos los seres humanos por igual. ¿Ves qué hermoso? ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Ese es el ayuno original. Escribe ahí, ayuno original. Ayuno original de Isaías 58. ¿Por qué no predican eso en las iglesias? Es compartir el alimento con quien tiene hambre. Es no permitir que los seres humanos no tengan dónde vivir, no tengan que comer y no tengan que vestir. Ah, sí, fuera vuestro ayuno, vuestra luz, no sería hipócrita. Si fuera. Po, sí. Ese fuera vuestro ayuno, vuestra luz, no sería hipócrita, sino como el amanecer. Y entonces mi poder, mi tecnología, estaría a vuestra. ¿Qué es poder? Tecnología. Estaría a vuestra disposición para ser una nación brillante. Él está hablando a Israel. Yo os daría todo si fuerais justos. Ahí, sí, yo intervendría. Yo diría, estoy aquí. Si fueran justos, eliminaría a los injustos. ¿Lo ves? ¿Por qué existen injustos en el mundo? Porque los justos ya no son justos. Y cometen injusticias, como los injustos. Pero todo lo que veas de esclavitud, materialismo, golpes, engaños, dedos, acusadores, de legalistas, falsedad al hablar, religiosos egoístas que no vencen a sí mismos para ayudar a los afligidos, y es por esa razón que vuestra fe es como las tinieblas, todo sería restaurado
Seríais como un jardín bien regado, como una fuente de agua inagotable. Y este es el sábado que elegí que guardarán. Mira eso. Qué bonito, como una fuente de agua inagotable. Y este es el sábado que elegí guardar, hacer descansar a los oprimidos. ¿Cuál es el verdadero sábado que Dios quiere? ¿Cuál es el verdadero sábado? Hacer descansar a los oprimidos, a los empleados esclavizados, a los seres humanos juzgados, despreciados y dominados por vosotros. Es otro. Más fuerte que este texto, hay otro, que consigue ser aún más fuerte, que es la oferta original. Vimos el ayuno original en Isaías 58. Ahora vamos a ver la oferta original y el verdadero culto en Amós 5. Un ex, especialmente alguien que se dice profesor del ex, no puede jamás olvidar Isaías 58 de Amós 5. Amós 5 es la gran clave. Escucha esta palabra lamentable, oración de Israel, caída, para no levantarse nunca más. Está la Virgen Israel, abandonada en su propia tierra, no hay quien la levante. Vuestra ley, vuestras constituciones son hipócritas, la justicia de los tribunales es una farsa. Y casi todo lo que dicen en los medios no es verdad. Pisoteáis al pobre y lo esclavizáis para producir vuestro pan. Por eso, aunque hayáis construido mansiones de piedra, en ellas no viviréis. Aunque hayáis plantado viñas verdes, no beberéis de su vino. Los justos que dicen la verdad son perseguidos. En él, vuestro gobierno. Mira qué bonito esto aquí. Los justos que dicen la verdad son perseguidos en vuestro gobierno. En la política, recibís sobornos. En la policía y en la justicia, los más pobres no tienen defensa. Gente pobre aquí no es necesariamente dinero. Pobre es sin capacidad, sin autoridad. Los sabios están callados, pues saben que, en tiempos de desgracias con los religiosos corruptos en el poder, con los corruptos en el poder, no pueden hablar y, como son prudentes, prefieren el silencio. Si odiaran el mal y amaran el bien, todo el sistema político religioso establecería justicia y no habría discriminación ni esclavitud. Pero, ¿cómo eligen el mal así? Dice el Señor Elohim, el Señor de los ejércitos. Habrá lamentación en todas las plazas y gritos de angustia en todas las calles, pérdidas y crisis financieras. Ay de vosotros que anheláis el día del Señor, pensando que será bueno, que vendré a liberar, arrebatar. ¿Es eso lo que dicen los creyentes? No, no, vendré en tinieblas. Será como si un hombre huyera de un león y se encontrara con un oso. Como alguien que entrara en su casa apoyando la mano en la pared y fuera mordido por una serpiente. ¿Tienes idea de lo que Dios está diciendo aquí? Dios está diciendo lo siguiente: ¿ustedes piensan que mi regreso, mi retorno será un arrebatamiento? Rápido, secreto, llevaros al cielo. ¿Pensáis que voy a venir para salvaros a los cristianos? ¿Llevarme a la Iglesia Católica conmigo y decir que es la primera, verdadera y única iglesia? ¿O llevar a los evangélicos y decir, solo vosotros acertasteis? Él dijo, me convertiré en tinieblas. Será como si un hombre huyera del león, que es nuestra realidad hoy. Y justo después de que Jesús venga, qué maravilla, un oso. O como un hombre que va a apoyar la mano en la pared y es mordido por una serpiente. Yo soy esa serpiente. Me convertiré en oscuridad total, sin un rayo
D. Claridad. Odio y desprecio sus fiestas religiosas. No. Soporto sus cultos, sus liturgias y rituales. Aunque me traigáis las mejores ofrendas, no prestaré la menor atención a ellas. No quiero escuchar el sonido de sus músicas religiosas. Estoy cansado de vuestros himnos. No. Quiero escuchar el sonido de las liras. Lira. Hoy son guitarras, violas. La canción que siempre pedí y el culto que siempre deseé es la justicia, corriendo como un río, la justicia corriendo, como las aguas tranquilas, de un río perenne. Gran revelare. En verdad, esto no es nuevo, pues pasasteis 40 años en el desierto, trayendo sacrificios, diezmos y ofrendas para vosotros mismos. Pues cuando veían que no iba a atender vuestros privilegios, corrían a los dioses paganos, buscando atajos y bendiciones personales. Siempre actuaron con intereses propios. Y es por eso que ninguna ofrenda en 40 años acepté. Ahora os enviaré al exilio, más allá de Damasco. Dice Elohim, el Dios de las 72 emanaciones. Y la palabra de Elohim ahora va al profeta Malaquías. Esta es la palabra de Elohim contra Israel, por medio de Malaquías. Siempre os he amado, pero soy justo, de la misma manera que acepté a Jacob, desprecié a Esaú. Y aquí estamos viendo todo el contexto de Malaquías para poder entender el capítulo del diezmo, que parece que es lo único que han sabido hasta hoy. De un libro de 4 capítulos, solo entendieron el tercero, y ni siquiera entendieron el tercero, porque, en realidad, no se puede entender el tercero sin los otros. Vosotros, sacerdotes, despreciáis mi nombre. ¿Cómo? ¿Comienza el libro de Malaquías? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles son las profecías registradas? Vosotros, sacerdotes, despreciáis mi nombre. Entonces, ¿quién es el destinatario del profeta? Pero vosotros preguntáis, ¿de qué manera hemos despreciado tu nombre? ¿Cómo, Señor? Nunca despreciamos tu nombre. Estamos aquí todos los días alabándote. Vuestras ofrendas son impuras, pues engañáis a los fieles, diciendo que esas son vuestros mejores animales, vuestros mejores cereales. Cuando separáis lo mejor para vosotros y lo vendéis a ellos. ¿Cuándo? Separáis lo mejor para vosotros, y lo vendéis a ellos, lo peor para que lo ofrezcan a mí. Pero cuando vais a los políticos y a los poderosos, son los mejores, regalos. Y ahora, sacerdotes, ¿cómo? ¿Lograréis calmarme? Si vosotros, sacerdotes, hoy rabinos, curas, pastores, cerraseis los templos, al menos no encenderíais el fuego de mi altar inútilmente y no perderíais vuestro tiempo y vuestro dinero con ofrendas vanas. Quiero decir, solo es cuestión de que la persona lea Malaquías 1 y ya entenderá Malaquías 3. Pero si no lo hace, pasará el resto de su vida dando el diezmo sin entender. No tengo ningún placer en vuestros templos. ¿Alguien ya se ha dado cuenta de que ya lo he dicho? Ezequiel, Jeremías, Esaú, Daniel. Ya he hablado de Malaquías, ya he hablado de Amós. ¿Y alguien se ha dado cuenta de que todos dicen lo mismo? Todos los profetas dicen lo mismo, en diferentes palabras. No tengo ningún placer. En vuestros templos, malditos sean los sacerdotes. No, os necesito. Soy temido en todo el mundo. Si vosotros, sacerdotes, no me escucháis incluso, vuestras bendiciones serán malditas. De hecho, ya
Las he maldecido. Terrible, ¿eh? Malaquías 2. Por causa de vosotros, voy a destruir vuestra descendencia. Flotaré en vuestra cara los excrementos de los animales ofrecidos en sacrificio en vuestras ofrendas religiosas y os arrojaré fuera junto con las heces. Y, aún así, hay alguien que da el diezmo con Malaquías. ¿Crees? Leví sí, firmó el contrato conmigo y honró. La ley original y verdadera estaba en su boca y ninguna falsedad se halló en sus labios. Él fue coherente y honró el contrato. Un sacerdote debía ser como Leví. Un sacerdote debía ser ejemplar. Pero vosotros no, solo os desviasteis del camino, sino que enseñasteis y desviasteis a todos. ¿Qué aprendieron de vosotros? Rompisteis el contrato de Leví, pues siempre fuisteis interesados, engañadores, y parciales cuando enseñáis. Vuestra enseñanza nunca fue justa. No sirve de nada llorar y llorar en el altar de los templos. Algunos llegan a gemir. Mira lo irritante que es el gemir para Dios, cuando es interesado. Pero, además de no cumplir el contrato conmigo, tampoco lo cumplen con nadie. Pues yo bien sé que la mayor parte de los sacerdotes traicionaron a sus esposas, incluso siendo ellas sus fieles compañeras desde el primer día de matrimonio. Y luego venís a orar y decir, somos hijos de Abraham, del mismo contrato de Leví, nosotros y nuestras esposas somos una sola carne. Los mentirosos me traicionan como traicionaron a sus esposas. Sus oraciones me cansan, pues elogian a los sacerdotes traidores como si fueran hombres de Dios. Malaquías 3. Ahora, sí, Malaquías 3. Creo que ni hace falta, ¿verdad? Miren, enviaré al último profeta y al Mesías. Él será el mensajero del primer contrato, aquel que tanto desean y por el que oran, vendrá al patio de vuestro templo. Vean que Malaquías ya advertía que Jesús vendría fuera del templo, en el patio del templo, y no entendieron. Pero ¿quién soportará el día de su venida? ¿Quién se mantendrá en pie cuando Él aparezca? Porque Él será como el fuego del fundidor y como el jabón del lavandero. Él se sentará como refinador y purificador de plata. Los sacerdotes y los levitas serán cribados y purificados. Este texto es muy importante, no como capítulo del diezmo, sino como capítulo de la refutación de la antimachia. Cuando surja la antimachia, dentro de unos días, que los judíos digan, es él. Ahí, preguntas allí. ¿Es este? Jesús no es. ¿Es este? ¿Qué es Jesús? No es. Entonces vamos. Leer Malaquías 3. Quiero ver si el que viene va a cumplir este texto aquí. Porque ese que viene para decir lo que la gente quiere escuchar. Yo mismo vendré a vosotros trayendo juicio, porque entre vosotros hay sacerdotes en sociedades secretas místicas, infieles a sus esposas, mentirosos, materialistas y esclavizadores, explotando a los trabajadores en sus salarios, oprimiendo a los huérfanos y las viudas, privando a los extranjeros de sus derechos. Todo lo que hacéis para ellos, no lo estáis haciendo para ellos, lo estáis haciendo para mí. Me estáis faltando al respeto a mí. Yo no cambio. Yo cumplo contratos. Y porque pocos en el pasado fueron fieles a los contratos, aún no os he destruido. ¿Qué es lo que siempre os he dicho, verdad? El juicio se da por la comparación con otros en la misma situación, en todos los tiempos. Cuando pido que sean como los fieles del pasado, me preguntáis, ¿cómo volveremos? ¿Acaso robamos a Dios? Sí, me estáis robando. Cuando desviáis los diezmos y las ofrendas de los pobres, de las viudas, de los extranjeros, de los paganos, de los esclavos, de los huérfanos, me robáis. Ahora lo has entendido. Ya deberías haberlo entendido hace mucho tiempo. Quiero decir, ¿qué se está diciendo en el texto? Quiero decir, si leo todo Malaquías,
No sé, persona, hay mucha gente va a ver esta clase ahora a los 56 y va a salir corriendo por la calle gritando. Porque era lo que se suponía que debían hacer. No, no sé, no tengo idea. Como mínimo, romper una almohada. No, deja la almohada, déjala. No, no. No sé, ve a nadar. No sé. No, nadar es peligroso. No sé, profesor, ve a la arena del mar. Porque es en serio, gente. Estoy hablando en serio. Porque si la persona realmente entendió solo un poco esto, estás aquí. El Antiguo Testamento, todo, como lo estoy presentando, deconstruye todo y es para desgarrar tu corazón. Todos los profetas también tienen el mismo efecto. El libro de Malaquías entero ya es por sí solo suficiente. Pero si tomamos solo el capítulo 3, con la visión original, e incluso solo este versículo, en la visión original, solo, este versículo usado por el sistema para robar. Y mira, lo que dice el versículo. Me robáis, decimos en ofendas. ¿De quién está hablando? Para los sacerdotes, los hijos de Leví, que no honran. La justicia de Leví, son hijos de Leví, porque son de la descendencia, porque son sacerdotes de descendencia, pero son absolutamente corruptos. Esos, corruptos. En todos los tiempos que vienen de Leví, escucha bien. Ellos roban a Dios porque no dan el diezmo para lo que fue creado, entonces no tiene nada que ver con un público que no trae el diezmo a la casa del tesoro, a la iglesia, al pastor, al sacerdote. No tiene nada, de nada, nada. Eso es una mentira absoluta. Dios está hablando. Los sacerdotes recibían muchos diezmos. Esto aquí es Zorobabel. Esto aquí es después del cautiverio babilónico. Para la reconstrucción del segundo templo, el pueblo había venido del cautiverio 70 años en Babilonia y quería reconstruir. Estaban siendo liderados por un gran hombre llamado Zorobabel. Los sacerdotes tomaban dinero, mucho dinero, y decían, hay más. Da más, manda más porque no es suficiente. Tendremos que construir el templo desde cero, desde el principio, manda más. Y el dinero llegaba y no atendían a las personas que estaban sufriendo. Y no atendían a las personas que no tenían ingresos en esa época. No había como hoy ingresos, personas desfavorecidas, que siempre llamamos tríplice, la tríada, huérfano, viuda y extranjero. Eso en aquella época, en aquella cultura. Hoy es otro tipo de persona, pero son personas desfavorecidas y el diezmo no les estaba llegando. Entonces él está diciendo, me estáis robando. No es el pueblo estaba trayendo el diezmo. Entonces, quiero decir, es lamentable que, incluso mostrando todo esto aquí, ¿cuántos años llevamos mostrando esto? Y, aún así, las iglesias están en pie y cada vez más fuertes, cada vez más vivas. Pero en 2026 van a llegar a la cima, al auge de la Odisea de Babilonia. Y luego cayó. Habla Winston. Es interesante que leen estos pasajes, pero cuando usted trae el tema similar usando las mismas palabras, ya empiezan a querer rechazar. Yo no comprendo exactamente la cabeza, la mentalidad humana con respecto a esto. No importa lo que digan, importa que muchas personas van a ver esta clase y van a cambiar. ¿Por qué? Si ya hice cursos. En el pasado, cuando comencé, en 2012, curso de sistematización. 20 clases, ¿quién recuerda? Después, desteologizando, luego desmitificando, luego desmaterializando, luego hice la Universidad X, 322 clases, después hice la Universidad X, 200 clases. Y ahora, una vez más, Reuniversidad X, 72 clases, 12 años y medio, no importa si estás viendo, después, si tal vez estás viendo. El 10º ya tiene 20 años, pero escucha. De curso en curso, de formación en formación. Ahora, depende de los profesores, escuelas, alumnos, tenéis que divulgar este material. Porque este material tiene que llegar a los grandes.
porque sabéis que la mayoría va a torcer la nariz aquí y allá, pero los pocos que escuchen van a transformar todo. Esa persona que tragó su ego, que vacíe su vaso, que se permita vaciar su vaso. Esa persona va a caer en un llanto tan grande, una tristeza tan grande al darse cuenta de que fue engañada tanto tiempo. Porque los sacerdotes y políticos me roban. Ahora, toda la nación va a pagar por vuestros errores, porque vosotros sois sus representantes. Si el 10% de todo lo que la tierra produjo estuviera en el depósito del templo, nadie sería explotado. No habría miseria y pobreza en mi pueblo, pues si estuvieran cumpliendo el contrato con la separación honesta de los recursos, vosotros, sacerdotes, podríais orar y decir, ahora, cumple tu parte, Señor. Mira el tamaño de las mentiras. De Edir Macedo, de Valdemir, de R.R., de Malafayá. Mira el tamaño de las mentiras de Beniim, de Morrí Cirulo. Y otros que ya se han ido, mira el tamaño de la mentira. Ni siquiera sería necesario, las ventanas de los cielos derramarían bendiciones y la tierra produciría tanto que no habría donde guardar tanto alimento. Si fuerais honestos en la división social del dinero y de las riquezas, porque ese es el objetivo del diezmo original, Marcel. Interferiría, para que ninguna plaga afectara a las plantaciones. No hay nada de demonio, devorador. No existe ningún demonio devorador. ¡Qué sagacidad, qué astucia! ¡Qué astucia de manipulación! Esa es la manipulación, manipulación criminal. Eso es manipulación criminal. Eso, sí, es síndrome de Estocolmo religiosa. Eso, sí, es secuestro de alma. El pastor llega, el líder religioso llega y dice, existe un demonio llamado devorador, que es uno de los más poderosos del infierno, y él solo tiene poder en tu vida, cuando retienes el diezmo. ¿Y qué está diciendo el texto? Mira lo que está diciendo el texto. División social del dinero. Quiero decir, tendríais agricultura abundante. Tendríais lo mejor de todo, ninguna plaga afectaría vuestras plantas, porque yo iba a cuidar de todo, iba a interferir de nuevo, iba a volver a interferir, iba a cuidar de todo, de vosotros. Si cumplíais vuestra parte del contrato, yo cumpliría la mía. Pero como no cumplís, yo no interfiero y os arruináis. Eso es todo lo que el texto está diciendo. Profesor, enseñan que es el único demonio que Dios no tiene poder para reprender. Solo la persona dando el diezmo lo reprende. Todavía es así, dicen eso. ¡Qué sagacidad, qué invención, qué creatividad para el diablo! Pero como me rogan a mí y a los pobres. Las plagas están ahí. Las crisis financieras y las pérdidas también. Y entonces me rezáis. El Creador no responde. ¿No nos libró Él de esta pérdida, a pesar de que fuimos fieles? Incluso siendo nosotros fieles, ¿qué ventajas hay en nosotros mismos, tan devotos así? Los que no obedecen la Biblia están prósperos y nosotros no. ¿Lo ves? Pero yo bien sé que yo bendigo a los que realmente me temen. Y en el día que yo intervenga, los tesoros especiales y personales, esos entre ustedes, que realmente ayudan, los pobres, entre ustedes, que realmente ayudan a los pobres y cumplen el contrato, serán exaltados, y todos verán la gran diferencia entre los, Dios mío. Aquí, muchas cosas, amor Dios. Esos, entre ustedes, que realmente ayudan a los pobres y cumplen el contrato, serán exaltados, y todos verán la gran diferencia entre los que son verdaderos y los que son falsos. Me estoy atropellando con muchas cosas. Vamos despacio. Y todos verán la gran diferencia entre los que son verdaderos y los que son. Dios mío. Y todos verán la gran diferencia entre él
los que son verdaderos y los que son falsos. Esto es usado por iglesias como la CCB, Tabernáculo, Dios y Amor, para decir que los verdaderos son diferentes de los falsos. En la ropa, en el lenguaje, en la falda, en el cabello. El texto no está hablando nada de diezmo, de ofrenda de iglesia, de templo, ni está hablando de ropa. El texto está hablando de la diferencia entre las personas que realmente hacen división social con el dinero, de las personas que realmente piensan en la igualdad social, en la justicia social y que cumplen su parte del contrato con Dios, que fue firmado hace tiempo. Estamos en Malaquías, estamos en Zorobabel. Estamos 1000 años después de que firmaron el contrato. Firmaron el contrato con Dios y no lo estaban cumpliendo. Y Dios está diciendo, aquellos que cumplen, esos son diferentes. ¿Lo ves? Ellos son mi tesoro especial. Esos serán exaltados. Verás la diferencia. Pero aquellos que roban, aquellos que no distribuyen el dinero como deberían, los necesitados, esos pagarán. Todos los sacerdotes egoístas y todos los políticos corruptos de mi pueblo serán quemados, como la paja. Y entonces nadie lee Malaquías 4. Pero Malaquías 4 continúa, no hay separación, no hay capítulo, es un solo libro. Todos los sacerdotes egoístas pagarán, ni la raíz, ni ganancia alguna quedará, ni rama alguna quedará. Pero para los verdaderos que buscan cumplir mi contrato, yo seré el sol de justicia. Yo seré. Todo está en mayúsculas aquí. Es el Creador, son de justicia. Ustedes saltarán como animales felices. Luego, aplastarán a los falsos sacerdotes, que serán como el polvo, bajo las suelas de sus pies, en el día en que yo vuelva a interferir. Mira cómo Malaquías habla mucho del regreso de la interferencia de Dios. Para que entiendas, cuando el Laquio enseña que Dios no interfiere. ¿Por qué no interfiere? Porque las personas incumplen el contrato. Porque las personas no viven en unión. Para Dios, interferir tiene que tener el todo, unidad, errade. Y tiene que haber cumplimiento del contrato por parte del pueblo. El pueblo en unidad necesita cumplir su parte del contrato. No olviden honrar todas las palabras del contrato. Antes del fin del primer contrato y del segundo, enviaré al profeta Elías. Antes del día terrible. Y la tontería del tabernáculo al decir que esto aquí es William Branagh, el profeta de la década de los 60. Mira, solo lo que está diciendo aquí, tan claramente, el fin del primero y del segundo. Enviaré al profeta Elías, mi Dios Juan el Bautista. Y él exhortará, para que los padres y los hijos se amen. De lo contrario, vendré con el mal sobre la tierra. Mira la dualidad. Vendré con el mal sobre la tierra. ¿Qué es esto aquí? Esto aquí es Apocalipsis u Ouroboros. ¿Qué es Apocalipsis u Ouroboros, profesor? Es esto aquí, mira, va a suceder de nuevo. Va a suceder de nuevo. ¿Cómo así? El espíritu de Elías en Juan el Bautista y el espíritu de Elías en los dos testigos de Apocalipsis 11 serán revelados en nuestros días pronto. Si no has entendido esto, aún, revelado. Entonces, Apocalipsis 17, uno de los 7 ángeles que sostenían las 7 copas vino y me dijo, ven aquí, te voy a mostrar el juicio sobre la gran prostituta. Se basó en toda la antología profética de la primera Biblia, Antiguo Testamento, ¿cómo puedes comprobar? Entonces, ¿ves qué? Juan se basó, como hemos hablado muchas veces en el libro del Apocalipsis, en toda la antología, porque estas partes aquí de Malaquías. 4. Y ahora te voy a mostrar, Ezequiel 16. Son las partes que Juan usó para hacer el Apocalipsis. Entonces,
Cuando ves ese lenguaje de los ángeles hablando en el Apocalipsis, esto y aquello que conocemos bien, en realidad, son fragmentos de los profetas. Es interesante porque alguien con ego pensó así, ¿qué es hoy mismo? ¿La clase 56 de los profetas? Sabes que no me conecto mucho, Jeremías, Ezequías, cosas que ya sucedieron, ya pasaron, ¿verdad? Si pensaste eso, eres un gran egoísta tonto, que necesita vencer a tu diablo hoy. Oh, oro de 7, caerás, caerás. Vas a caer. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que Jesús dijo fueron palabras de profetas. Todo el tiempo, Jesús hablaba de Jeremías, de Isaías, recordaba las palabras de los profetas y cumplió la palabra de los profetas. Cuando Jesús estuvo aquí, ¿qué hizo? Cumplió las palabras de los profetas. En las cartas de Pablo, Pablo citaba todo el tiempo a los profetas. Y el Apocalipsis está hecho enteramente de los profetas. Entonces, tú que no valoras a los profetas, no has entendido nada. Ezequiel 16. La palabra del Señor vino a mí, hijo del hombre, haz que Jerusalén recuerde sus actos a seguir. Abominables. De sus actos abominables. Israel era para ser una nación solo mía. Israel debía ser una nación solo mía, según el contrato firmado. Pero no solo dejaron de ser exclusivos, sino que se volvieron peor que sus vecinos liberales. Se prostituyeron con Egipto y mi ira fue provocada. Mírate, interesante es esto. Mi ira fue provocada. Es decir, mi ira fue llamada por lo que hicieron. Revelar. Provocaron mi ira. Mira, Dios no es hombre para ser débil y no controlarse. El texto no está enseñando la verdad. ¿Verdad? Vamos a ver. Los originales dejarán claro que, cuando la mujer traidora comete sus actos vergonzosos y de mal carácter, esto afecta la ira de Elohim, que conocemos como Jehová, y esta es la ira original, o mal, la ira ocultada en su Biblia como ira. La visión de Isaías, hijo de Amoz, que él vio acerca de Judá y Jerusalén, en los días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, como la ciudad fiel, se ha convertido en una prostituta. Estaba llena de justicia, ahora asesina, es infiel e inmoral. Este es el texto de Isaías 1 al 21. Quiero decir, ¿por qué estoy todo conectado aquí? ¿Por qué? La ira del Señor es provocada. No es que Dios sea débil. Provocaron mi ira. Dios es débil. Dios no puede controlarse. Entonces es lenguaje poético de la ira consecuente que surge a sexo extragitada cuando nosotros éramos en el mismo comportamiento social humano de un padre y un hijo. Es solo la señal, ¿verdad? La señal exactamente. No es para que hagas el mal, haces el mal, recibes la ira. No, que Dios es descontrolado. Es que ya está determinado en el código que vendrá sobre ti con consecuencias cuando hagas lo que no es correcto. Jeremías 3, del 6 al 10. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se va de él y se convierte en la mujer de otro hombre, ¿él volverá a ella? ¿Así también tú te prostituiste con muchos amantes y quieres volver a mí? ¿Dónde es que no te prostituiste? ¿O tú prostituiste en los caminos donde te sentaste esperando amantes, actuando por intereses propios? Así fue como te prostituiste. Entonces, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se prostituye la iglesia? ¡Qué locura! Mi iglesia no. La iglesia evangélica no. Si hay que estar pervertido, teniendo las cosas por intereses propios. ¿Cómo es que la iglesia se pervierte? De la misma forma que Israel se pervirtió.
¿Cómo se prostituía Israel? Responde. ¿Cómo tiene amantes la iglesia? Actuando por intereses propios. Así fue como se prostituyó. Entonces, idolatría para Dios y prostitución para Dios. Es cuando nuestro comportamiento de búsqueda espiritual gira, se mueve. Sí. Alimenta de intereses. Solo intereses. ¿Cuál es el norte de las personas que van a las iglesias si no es toma y daca? Recibir, 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 recibir. ¿Viste lo que hizo a Israel infiel? En todas las montañas, debajo de todos los árboles, me traicionó. Después de haber hecho todo eso, pensé que volvería a mí, pero no volvió. Y su hermana, la traidora Judá, vio estas cosas. También vio que le di a la infiel Israel un certificado de divorcio y la mandé, aunque, por causa de todos sus adulterios. Sin embargo, su hermana Judá es traidora y prostituta, como ella. Judá aún volvió a mí, pero falsamente fingida y oportunista. Mira esto, mira el lenguaje de los profetas, mira el lenguaje de los profetas. ¿Cómo puedo perdonarla justo después de honrar mi parte del contrato? La alianza ley me traicionó y marchó hacia las casas de las prostitutas, como ella. Jeremías 5. Ni siquiera sé por dónde ir, porque aquí está Jeremías 5. Puedo tomarlo aquí, Ezequiel 23. ¿Qué tal? Mira Ezequiel 23. Había dos adolescentes que, incluso siendo muy jóvenes, comenzaron sus vidas sexuales por dinero. Ya cuando vivían en Egipto, sus pechos vírgenes fueron palpados cuando aún eran adolescentes. La mayor se llama Olá y la menor Aholá. Eran mis esposas, pero desde temprano me traicionaron. Se acostaron con la élite de todos los reinos de la tierra. Aholá es Samaria y Olivá es Jerusalén. Olivá fue más depravada que Samaria. Mira este lenguaje de los profetas, Dios mío, y la gente no lo entiende. Dios está llamando a tu iglesia la denominación de Aholá, y Olivá las adolescentes traidoras. Revelar. Ve por qué Jesús prefirió a los samaritanos, aunque liberales, eran leales, amables, poseían empatía, como revelan los evangelios originales. Por lo tanto, a Olivá, así, dice el sublime Elohim, estoy listo para entregarla. Es tu última oportunidad. Incitaré a tus amantes contra ti, aquellos de quienes te alejaste, después de haberlos usado. Y los traeré para atacarte desde todos los lados. ¿Qué cosa? Hay más, hay más. Vendrán contra ti con armas, carros y carretas y con una multitud de personas. Dirigiré contra ti la ira de mis celos, metáfora, enfurecido. Enfurecidos, sabrán cómo tratarte. Quiero decir, aquí, prueba cuánto Dios pusa la revuelta popular, así como él dijo, de esta generación no pasará, dando a entender que iba a volver para bien. Pero, de repente, viene un general en un caballo, con una multitud, y lo destruye todo, y prende fuego a todo y mata a 2/3. Y ese es el regreso de Jesús. Es el regreso de Jesús en un caballo romano, con espada. ¿Quién puede entender eso? Jesús regresando en un caballo con espada para matar, no para salvar. La gente no entiende. Aquí es lo mismo. Él está hablando con las dos adolescentes. Él está diciendo, ¿sabes lo que voy a hacer con ellas? El castigo que vendrá sobre Olivar. El castigo que vendrá sobre las dos
será a través de los pueblos de la revuelta popular. Armas, coches, carretas, y con una multitud de personas. Pero él dice así: yo incitaré a los amantes contra vosotros. Mira esto. Mira lo que Dios está diciendo. Mira la dualidad de Dios. Yo incitaré a los amantes, como tuviste muchos amantes, yo incitaré, y vendrán con carros y caballos para hacer guerras contra ti. ¿Estás entendiendo la profundidad de la metáfora espiritual? ¿Estás viendo cómo piensa Dios? ¿Quién es tu Dios? La verdadera teología. Fortísimo. Terrible, terrible. Ahora va a ser peor, porque esta parte aquí es la peor de todas. Es decir, Dios no hace. Pero, en la consecuencia, la constatación deja ser. Cortarán tu nariz y tus orejas, y los que queden caerán por la espada. Se llevarán a tus hijos e hijas, y los que queden serán consumidos por el fuego. También arrancarán tus ropas y tomarán tus hermosas joyas. Tiene mucho peso este pasaje. Iluminar. En el 70. Después de Cristo, 2 millones de hijos de Oliva fueron masacrados. ¿Se cumplió o no? Y el Apocalipsis Ouroboros se repetirá de nuevo. ¿Sabes cuándo? Nuestra generación hasta 2040, aún en esta generación, por última vez. Pero no fueron Isaías, Ezequiel, Jeremías y sí, todos los profetas. Veremos en la próxima clase la esencia original de Oseas. ¿Qué cosa? Entonces, clase 57, cerraremos los profetas. Estoy haciendo un gran resumen general de las esencias de lo que era la voz profética. Demasiado pesado. Es mucha sangre. Mucha sangre. Y si no entendiste, las adolescentes, esto va tan allá, ¿verdad? Judá e Israel. Las esposas traidoras. Y cuando hice un vídeo con un título que ni siquiera voy a replicar aquí para no causar problemas de nuevo, en su momento, causó un escándalo. Y si causó escándalo, todo escándalo viene de la tontería, de la ignorancia, del no conocer. Aquello que no conocemos, lo juzgamos, porque es más fácil juzgar que entender. Entonces solo juzgo porque no entiendo. No entiendo, entonces juzgo. Y juzgas lo que no sabes, lo que no conoces, tu Dios. Tu Dios es terrible. Justo. Hay que andar en justicia con Él. ¿Ves? Justicia. ¿Qué es Dios? Contrato. Justicia. Winston. Justicia. Aquí no hay arrebatado. Aquí hay Marte.